Génesis capítulo 18, vamos a leer desde el versículo 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostados debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: he aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Hemos leído hasta el versículo 15. Para algunos ya es conocida esta escena en la cual Sara se ríe. Bueno, al principio habían tres varones. Y Abraham corrió apresuradamente, sabía quién eran estos tres varones, y corrió apresuradamente a prepararles para recibirlos. No los podía dejar pasar de largo así como así. Pero entonces estos tres varones, sabemos, le llevaban la buena nueva. Le estaban diciendo que Sara iba a quedar embarazada y que iban a volver según el tiempo de la vida. ¿Cuál es el tiempo de la vida? Ya en otro video habíamos analizado, bueno, de pronto para muchas personas es sorpresa, pero ya habíamos visto cuál es bíblicamente el número de la vida. En este momento son las 9 de la noche. Bueno, en algunos países son las 10, las 11, en otros países son las 8, las 7 de la noche. Creo que en Argentina, si no estoy mal, son las 7 de la noche. Bueno, ya son las 9 y 6 minutos. El tiempo de la vida, el número 9. Cuando habíamos visto los números impares, el 1, el 3, 5, 7 y el 9, todos tienen que ver de alguna manera con la gracia de Dios. El número 1, Dios, representa a Dios. El número 3, el número de nuestra justificación. Para algunos es olor de vida, para otros es olor de muerte. Para el que lo logre creer es para vida. El número 5, el tercer número impar, es el número de la gracia. Y también ya hemos explicado varias veces por qué, creo que ya lo saben bien. El número 7 es el número del día de reposo. Jesús es el día de reposo. Él es el dueño del día de reposo, y entrar en el descanso es entrar en Cristo Jesús, como entrar en el arca. Ya también lo vimos cuando hablamos del arca. Ese es el número 7. Faltaba el número 9, que ese lo vimos en un en vivo que hicimos hace poco de día, solamente para contestar preguntas. Entonces, de pronto algunas personas, por eso les digo que puede que sea sorpresa. En Argentina son las 23 horas.
En Argentina, sí, claro, Argentina, en vez de ser donde son las 7 de la noche, creo que es en algunas partes de México, las 8 de la noche. En Cancún es la misma hora, ¿no? En Cancún es la misma hora que tiene Texas, que tiene Colombia, que tiene Chile, no, Chile no, que tiene Perú, Ecuador. Sí, no sabía, así que, claro, está más al oriente, entonces en Chile, en Argentina, son 2 horas más tarde. Entonces, un abrazo para los hermanos de Argentina que están despiertos hasta tan tarde para esperar el en vivo. Sí, efectivamente. Yo pensé que antes era más temprano, pero no había caído en cuenta. El sol sale más temprano en el oriente y Argentina queda más al oriente que Texas, que Ecuador, que Perú, que Colombia. Bueno, entonces estábamos considerando el 9. El 9. El 9 es entonces el número de la vida. Es el número que hacía falta. Muchas personas ni siquiera sabían. En Nicaragua son las 8 de la noche, gracias. En Nicaragua, muy parecido a México. Muy parecido a México. Aunque curiosamente, Quintana Roo, que es el estado más al oriente de México, allá donde está Cancún, es la misma hora de Colombia, son las 9. Y Nicaragua queda cerca. Pero el horario de Quintana Roo, de Cancún, es el mismo horario de Texas, de Perú, de Colombia, de Ecuador. Bueno, el número 9, entonces, para quienes no sabían, es el número de la vida. Cuando se va a presentar, generalmente se muestra a través de estos versículos, según el tiempo de la vida. Dios determinó así, 9. Un embarazo es riesgoso si el niño va a nacer a los 8. Sí, puede nacer. Sobre todo porque hay métodos quirúrgicos avanzados que permiten que puedan nacer. Pero es un embarazo de alto riesgo si van a nacer a los 8 meses, igual si van a nacer a los 6 meses. Es preferible que nazca a los 5, a los 7 o a los 9. Curioso, ¿no? Uno pensaría, pero es que los 8, como está más cerca de 9, mejor que salga de 8. Así pensaría uno, ¿no? Pero no, Dios determinó de esa manera. ¿Por qué los números impares? ¿Por qué? También son las 9 de la noche. En República Dominicana, las 10. Oh my God. Las 10. Sí, las 10 y 10. Sí, acá en ese momento son las 9 y 10. Es decir, República Dominicana, una hora más al oriente. Una hora más al oriente en el uso horario. O sea, amanece una hora más temprano que para los países que estamos en esta franja horaria. Entonces, no igual, no. En Argentina son las 23, son las 11. En Panamá igual que Colombia, las 9 y 10. Vea, me estoy enterando de todos los usos horarios a nivel de América. Chile, las 10 y 10. Sí, porque Chile está más al occidente que Argentina. Entonces en Argentina es 2 horas más de la hora que yo estoy viendo en mi reloj, las 9 y 10. En Argentina son las 11 y 10. O hora militar, las 23 y 10. Y en Chile, una horita más al occidente, o sea, a las 10 y 10. Bueno, vea, no sabía que hoy iba a ser yo el que iba a aprender sobre los usos horarios. En Ecuador las 10 y 10. No lo puedo creer. Bueno, mirando, bueno, no sabía, me acabo de enterar. Mirando normalmente en internet, decía que Ecuador y Colombia tenían el mismo uso horario, pero pues me acabo de enterar que no. En Guatemala son las 8 y 10. Entonces ya no puedo seguir diciendo a las 9 hora de Ecuador, de Perú, de Colombia, ya no puedo decir. Tendría que decir hora de Colombia, de Perú. Perdón, 9. Eso sí, en Ecuador la misma hora. Sí, las 9 y 10, claro. Sí. Sí, soy de Colombia. Bueno, quienes no sabían, sí, nací en Colombia. Por la iglesia he estado en varios países. He estado en Panamá, he estado en República Dominicana, he estado en México varias veces, he estado en Perú, sobre todo donde más he estado es en Perú. Es el país donde más he estado fuera de Colombia. También en Venezuela estuve, pero de niño, antes de ser salvo, el único país que conocía fuera de mi país era Venezuela. Pero ya recibiendo la salvación y yendo a compartir el Evangelio, he estado en muchos países, en esos países. Eh, Tengo visa americana, o sea, puedo ir a Estados Unidos también, a cualquier ciudad de Estados Unidos, hasta el 2028. Eh,
Ah, bueno, soy Matusalén. Para quienes no sepan, soy Matusalén. Vea, curiosamente, sí, hoy ha sido un día especial. No me imaginé leer tanto, pero que si puedo orar, sí, también, al final vamos a orar por todos. Eh, está hablando Pame, Día de la Gracia. Sí, el nueve es el número de la vida, el número es el 9. El de la gracia es el 5. Ya lo habíamos explicado, es porque el 5 es el día que Dios hizo los peces y las aves. Y esos animales representan, tanto las aves representan a los animales que tienen alas, pero pueden no estar pegados a la tierra. O sea, tienen un cuerpo que también se va a volver polvo, un cuerpo animal. Pero las aves tienen alas para volar, dice la palabra, en la abierta expansión de los cielos. Eso está nombrado desde Génesis 1. Para las aves entonces representan al justo. Nosotros tenemos una parte física, una parte animal, una parte de carne. Y sabemos que los deseos de la carne son enemistad contra el espíritu. La carne y el espíritu se oponen. Entonces nosotros estamos, ¿por qué la pezuña hendida? En la Biblia se habla del animal limpio, es el que tiene pezuña hendida. Hay dos partes, la parte de la carne, la parte del espíritu. Jesús lo dijo de esta manera, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso la pezuña hendida es una de las características de un animal limpio. El animal limpio tiene dos características. Bueno, estamos hablando de los cuadrúpedos, porque hay animales limpios también. eh, en otros ámbitos aparte de los cuadrúpedos y hay animales inmundos también en otros ámbitos aparte de los cuadrúpedos. Pero hablando de los herbívoros, animales limpios, los que tienen pezuña hendida, los que rumian. El cerdo no, obviamente el cerdo no es omnívoro, el cerdo come de todo, entonces el cerdo tiene pezuña hendida, pero no rumia. Por ello, el cerdo representa a los religiosos, personas que saben por lo menos cuáles son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, dice la palabra, ¿no? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia. Curiosamente empieza con esas tres, ¿sí? Y luego manifiestas cuáles son el fruto del Espíritu. Ah, esa pregunta me la hizo Pam, que quería que hablara en un video, explicara sobre el fruto del Espíritu. Paz, gozo, paciencia, sobre todo gozo. Bueno, vamos a hacer el video, no les adelanto, pero sí vamos a darle respuesta a Pam en ese video que ella nos pidió que hiciéramos. Vamos a hacer un video chiquito, un video con todas las características para que se haga viral. Los videos que hacemos para TikTok, pues tienen ingredientes que son virales. Es decir, en los videos de TikTok debe cautivarse a la persona durante los 3 primeros segundos. Por ello no puedo hablar normal, sino tengo que hablar como un demente, algo así como ¿te gustaría saber? Algo así. Eso es necesario. Aquí no necesito hacerlo. Aquí estamos con hermanos y algunos aspirantes a ser cristianos de verdad. pero en los videos de TikTok, lamentablemente, se tienen que involucrar elementos, así, ese tipo de elementos. Si se hace un video plano así, pues ese video no lo va a ver casi nadie, ni siquiera lo va a publicitar TikTok. Pero para que lo publicite tiene que ser un video que la gente por lo menos se quede mirándolo un cierto tiempo. Por ello ahí se involucran muchos elementos emocionales. Por eso tengo que hablar así como, sí, hablar así rápido, acercarme mucho a la cámara, ese tipo de cosas. Pero bueno, ese no es el formato de los en vivo. En los en vivo se puede hablar normal, es normal como se habla con una persona frente a frente. Es más de corazón a corazón. Es para predicar. Ah, sí, para predicar. No, sí. Y también para compartirlo. Esa es la idea. ¿Qué opina Jesús? ¿Es el Padre? ¿Sí o no? Ah, bueno, una pregunta. Hay un video que nosotros hicimos en TikTok que dice efectivamente sobre nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, ¿Jesús es Dios? Esa pregunta la contestamos y con versículos allí, en ese video corto. Búscalo de esta manera, con ese título. ¿Jesús es Dios? Así. Entonces, es un video de menos de 3 minutos, un video cortito, pero explicamos y lo sustentamos. Bueno, ahora sí, continuando con el tema, el video de hoy fue un poquito especial, no un poquito raro, ¿no? El video, el live del día de hoy, porque involucró elementos que nunca antes se habían involucrado, que es hablar más de la parte humana. Entonces, aquí estábamos viendo cómo Abraham, efectivamente, al encontrarse con estos 3 varones,
sabía esos tres varones quiénes eran, ¿no? Hemos visto hablar en plural a Dios desde Génesis capítulo 3, más que todo el versículo 22. Vamos a leer ese versículo. Génesis capítulo 3, versículo 22, vamos a leer lo que dice. Dice el versículo 22, y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Bueno, ahí hice la pausa, porque quería que resaltara esa frase. He aquí el hombre es como uno de nosotros. Así dice, ¿no? Como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Porque ese árbol que ellos comieron, ¿qué fruto tenía? Era el fruto de la ciencia del bien y del mal. Es decir, quien comiera de ese árbol, ¿qué le iba a pasar? Dios dijo, el que comiera de ese árbol ciertamente morirá. Pero la serpiente dijo otras cosas diferentes, ¿no? La serpiente dijo, no morirás, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ya sabemos que Satanás es el engañador, pero él a qué apela? Él apela a nuestra lógica. Muchas personas que se hacen llamar ateas usan este versículo. Curiosamente, los cristianos no lo saben. Cuando le preguntamos, bueno, los que se hacen llamar cristianos, los cristianos sí, pero los que se hacen llamar cristianos no. Muchas personas que se hacen llamar cristianos, cuando les decimos, ¿usted sabe qué fue ese fruto que comió Adán y Eva? Ellos comieron algo y en el momento que comieron, en ese momento, ahí entró el pecado al mundo. Entonces, ¿sabe qué contesta la mayoría de los que se hacen llamar cristianos? Dicen, ah, sí, ellos comieron una manzana. Es paradójico, ¿no? Porque la Biblia supuestamente quién la conoce muy bien y quién la lee muy bien. Un cristiano, ¿cierto? Pero la mayoría de los cristianos ni siquiera saben qué es el pecado. Ni siquiera saben en qué momento entró el pecado al mundo. Ni siquiera saben los detalles, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que permitió que el pecado entrara al mundo. Nosotros tenemos un cuerpo que es terrenal. Si quedamos a merced de este cuerpo, inevitablemente vamos a ser engañados fácilmente por aquel que dice la palabra que es el engañador, Satanás. ¿Él a quién puede engañar? Él puede engañar a nuestro espíritu de ninguna manera. Dice la Biblia, lo leímos, el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Pero entonces la parte física, la parte animal, la parte carnal, Satanás puede fácilmente, a través de lo que nosotros conocemos como nuestros sentidos. La ciencia nos dice que nuestros sentidos llevan toda la información al cerebro, a la parte lógica, a la parte racional. Desde ahí es que ataca a Satanás. Satanás engaña fácilmente porque apela a lo que nosotros interpretamos como una verdad. Por naturaleza el ser humano interpreta como verdadero lo que está delante de sus ojos. Por eso dijo Dios, yo no miro lo que ustedes miran. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Lo que yo miro, dijo Dios, es el corazón. Dios mira es, ¿hay fe o no hay fe? Próximamente otro video que también vamos a hacer, aparte del de Pam, que no solicitó Pam, también vamos a hacer un video sobre qué cosa ha maravillado a Jesús. ¿Sabías? Más o menos así va a ser la introducción. ¿Sabías qué cosa ha maravillado a Jesús? Pues no, va a ser con otras palabras. Algo así como, ¿te gustaría maravillarte? Algo así. ¿Por qué? Porque mis ojos normalmente son grandotes y si los abro pues se ven grandísimos. Pero esa no es mi condición natural. Naturalmente yo estoy así, yo no estoy así. Solamente en los videos de TikTok aparezco así. Pero normalmente ese video que vamos a hacer sobre qué cosa hizo que Jesús se maravillara. No sé si ustedes sepan qué fue lo que hizo que Jesús se maravillara. En el Nuevo Testamento aparecen 39 versículos en los cuales dice la palabra maravillarse de 12 maneras diferentes. Es decir, la palabra maravillar es un verbo, pero esa palabra en diferentes conjugaciones y diferentes formas gramaticales aparece como maravillaban, maravillarse, maravilló, maravillaron, así, en 12 formas diferentes aparece en los 4 evangelios, más exactamente en 39 versículos. Pero curiosamente, el primer versículo donde aparece esa palabra es nuestro Señor Jesucristo el que se maravilló. O sea, lo normal, lo normal es que todas las personas se maravillaban
ya sea por algo que decía nuestro Señor Jesucristo o por algo que hacía. Creo que eso vale la pena incluirlo en el video, en el video corto. Es normal que las personas se maravillen por nuestro Señor Jesucristo, ya sea por lo que Él dice o por lo que Él hacía. Pero dice también en Mateo 22, Mateo 23, que todas las personas que estaban alrededor quedaban maravillados de la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, quedaban sorprendidos de dónde viene tanta sabiduría. Es que ni Salomón, así. En la Biblia dice que Salomón es el hombre más sabio que ha existido. El hombre más sabio, pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo tiene naturaleza divina y humana. Es decir, no se puede contar como si fuera solamente naturaleza humana. Como si fuera solamente naturaleza humana, el que cumple ese requisito de tener la mayor sabiduría, lo dijo Dios, no se ha levantado nadie más sabio que tú, ni se levantará nadie más sabio que tú. En esa categoría, Salomón es el número uno. Y Salomón escribió el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés y el libro de Cantar de los Cantares. Si quieren leer el corazón de la persona más sabia que ha existido, les recomiendo en especial que lean el libro de Eclesiastés. Es un libro cortito, solo tiene 12 capítulos, lo pueden leer en un día, lo pueden leer en media hora, pero es un libro lleno, es como el libro que comprime toda la sabiduría, comprime todo lo que el ser humano necesitaría saber en esta vida. Es más, ¿cuándo lo hizo él? Él lo hizo cuando ya iba a morir. Cuando estaba en sus últimos días, él acuñó ese libro, el libro de Eclesiastés. Se lo recomiendo, ¿no? Léanlo. Pero bueno, cuando hablaba nuestro Señor Jesucristo se maravillaban, todos se maravillaban. Cuando él hablaba por lo que él hacía, todos quedan maravillados. ¿Quién es él? ¿Él quién es? Sí, los discípulos, cuando nuestro Señor Jesucristo ellos estaban asustados porque estaba la tormenta y ellos pensaban que se iban a ahogar. Eran pescadores profesionales. Ellos habían estado en grandes tormentas, pero nunca una de esa magnitud. Y varios pescadores profesionales que estaban ahí en la barca pensaban que iban a morir y le decían así a nuestro Señor Jesucristo que iban a perecer. ¡Vamos a perecer! Sí, no tienes cuidado de nosotros que vamos a perecer. Así hablaban ellos. Pero ¿qué les dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué no tenían fe? Entonces le dijo al mar, enmudece, al viento, calla. Y dice que enseguida se hizo grande bonanza y todos quedaron maravillados. Todos quedaron maravillados de qué. ¿Quién es este? Dijeron los mismos discípulos de Jesús, dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? O sea, ¿de dónde salió? Wow, ellos pensaban, todo el tiempo ellos pensaron como de nuestro Señor Jesucristo, como, ¿cómo lo llamaban? Rabí. Porque ellos lo veían como un maestro, solamente lo veían así como un maestro. Solamente a través de Pedro, ya sabemos en Mateo 16, cuando nuestro Señor Jesucristo les dice, ¿quiénes dicen las personas que soy yo? Y ellos dijeron, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres un profeta, otros dicen... Y dijo Jesús, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y el apóstol, en esa época era un discípulo todavía, él dijo, Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero no fue Pedro, no fue Pedro. Fue Dios mismo hablando a través de la boca de Pedro. Y lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque eso que has dicho no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Simón pensó que era él el que había dicho eso. No, él no. Es más, él todavía después de haber dicho esa frase, en ese mismo capítulo, Jesús que le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás. Parece que Jesús lo hubiera halagado, ¿cierto? Cuando le dijo, eso que has dicho no te lo reveló carne ni sangre. O sea, le está diciendo, eso que tú has dicho es la sabiduría pura. Eso que tú dijiste, de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús no lo dijo por sí mismo. Jesús les preguntó y salió de la boca de Pedro, pero Jesús aclaró, eso no salió de ti. ¿Eso de quién salió? Directamente de Dios. Eso que dijo Pedro, esa frase que dijo Pedro, esa frase es la roca sobre la cual Jesús edificó su iglesia. Está escrito en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la roca? La roca que desecharon los edificadores. ¿Cuál es la piedra principal? ¿Cuál es la piedra angular? ¿Cuál es la roca sobre la cual está sustentada la iglesia? Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una frase que no pudo salir de carne y sangre. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Esa frase de quién salió? Dios mismo habló a través de la boca de Pedro. Prácticamente como si Pedro fuera, no sé, solamente un instrumento. Fue un instrumento de Dios y Dios habló a través de la boca de Pedro en ese momento. Pero Pedro, pensando que fuera de él, rápidamente su corazón se enalteció.
Ustedes han visto una báscula, ¿no? Pues la báscula generalmente tiene la balanza en cero, ¿cierto? Pero cuando uno le coloca peso, le coloca uno peso, la báscula inclina, ¿cierto? Si uno le quita el peso, lo normal es que esa aguja vuelva a cero. Imagínense una báscula en la cual se coloca peso, ella sube, indica que está pesando tanto, le quitas el peso y la aguja se queda ahí. Esa báscula está dañada. Pues así es el corazón del ser humano. Dios lo usó. Cuando Dios lo usó, solamente fue un instrumento. Él tiene que darle la gloria a quién, a Dios. ¿Quién es el que lo usó? Dios. O sea, ¿de quién viene la sabiduría? De Dios. Pedro aprendió la lección. En ese momento Pedro no lo sabía. Y Pedro se quedó con el mérito, como si él fuera, no sé, alguien especial. Uy, ¿sobre mí va a edificar la iglesia? No, sobre él no. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las personas que leen la Biblia de una manera literal interpretaron, Pedro es sobre quien es fundada la iglesia. Cuando leemos los Salmos, cuando leemos a Isaías, cuando leemos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo mismo, no se está refiriendo a Pedro, se estaba refiriendo a esa frase que dijo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, sobre esa roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? Sobre lo que dijo Pedro, no sobre Pedro. Sí, ya, yo sé que hay religiones y en este momento puede que haya alguien representante de esa religión que esté furioso y diga, no, a mí siempre me han enseñado que es Pedro. Cuando Jesús dijo sobre esta roca, dijo sobre Pedro. No. Así lo han interpretado personas que no están considerando el resto de la Biblia. Por eso les hemos dicho, muy importante considerar el corazón de Dios. Es importante mirar el corazón de Dios. Si una persona no mira el corazón de Dios, está en Marcos capítulo 4, versículo 11 y 12. ¿Qué dice? A los de afuera todas las cosas por parábolas, para que viendo vean y no entiendan, oyendo oigan, no perciban, y viceversa. Viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan. ¿A quiénes? A los de afuera. Personas que todavía se consideran pecadoras. ¿Qué relación tienen con la iglesia? No tienen ninguna relación con la iglesia. Por eso van a coger un texto y lo van a interpretar de esa manera. Esas personas también cuando les dice, no, pero yo soy justo, yo no soy pecador. ¿Usted qué está diciendo? Eso es una blasfemia, porque en la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. O sea, se agarran de una manera literal de algún versículo para condenarse. Curiosamente, no se agarran de la palabra para buscar cómo heredar la vida eterna. El video que hicimos ayer, ¿qué haré para heredar la vida eterna? No, lamentablemente, ¿de qué se agarran? Se agarran de la parte literal. Y tiene lógica, están igual que lo que hizo Satanás, están igual que su padre. Disculpe que lo diga así directamente. Cuando la Biblia dice todo el mundo está destituido de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando dice la palabra eso, se refiere a que todo ser humano, por naturaleza, es guiado por Satanás. ¿Cuándo deja de ser guiado por Satanás? Cuando nace de nuevo, cuando recibe la salvación, cuando es justificado, cuando pasa de muerte a vida. Esa persona, ¿cómo tuvo que haber estado? Inevitablemente tuvo que estar muerta. Para poder pasar a la vida, tuvo que haber estado muerta. Si no está muerta, nunca pasó a vida. Por eso ustedes pueden oír el testimonio de una persona que ha recibido la salvación y esa persona va a contar cómo estuvo en el fracaso, cómo él se creía inteligente, se creía astuto, se creía como el más destacado de su familia, se creía el mejor yo no sé qué, el mejor sí sé más, pero Dios le demostró, usted igual que Pedro, no se dio cuenta que eso que tenía se lo di yo. Como se lo di yo, la aguja se le quedó así, se dañó, se echó a perder. Como se dice en Perú, se malogró. Esa palabra me encanta de Perú. Qué pena, es una palabra que me robé de Perú. Aparece en la Biblia, por si no sabían, en la Biblia aparece la palabra malograr. Entonces, cuando esa báscula recibe peso y no vuelve a cero, esa báscula se malogró. Ya no sirve para nada, se echó a perder. En México creo que se dice así, ¿no? Se echó a perder. Entonces, ya no sirve para nada, quedó totalmente inutilizada. Romanos 3, versículo 10, 11 y 12. Todos a una se hicieron inútiles, toda la humanidad se hizo inútil. Entonces, ¿qué debía haber hecho Pedro? Debió haber vuelto a cero. Pero como Pedro se quedó ahí, ¿qué le tuvo que decir nuestro Señor Jesucristo? Ahí mismo, en el capítulo 16, en el mismo capítulo,
que nuestro Señor Jesucristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no refiriéndose a Pedro, refiriéndose a lo que salió de la boca de Pedro, que no era de Pedro, sino de Dios. Jesús, ¿a quién le estaba dando la gloria? ¿A un hombre? No. Jesús le estaba dando la gloria a Dios y se lo aclaró. Eso que has dicho no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso no era de Pedro, pero Pedro lo tomó como si fuera suyo. Y cuando vemos unos versículos más adelante, ¿saben en qué se convirtió Pedro? En consejero de nuestro Señor Jesucristo. Así se convirtió en consejero. Dice que lo tomó aparte para reconvenirle. Imagínense, iba a decirle a nuestro Señor Jesucristo qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Entonces lo llevó aparte y le dijo, no, de ninguna manera, no haga así. Cuando le habla así, ¿qué le tuvo que decir nuestro Señor Jesucristo? Apártate de mí, Satanás. Espere, espere, espere. La gente de pronto queda confundida. Espere, espere. Luego no es sobre él que fundó la iglesia. ¿Por qué lo llama Satanás? Yo entiendo que Simón, otro nombre de Pedro era Simón. Él era Simón, ¿cierto? Pero entonces Jesús le dijo que se iba a llamar Pedro. Pero yo no sabía ese otro nombre que usted está diciendo. Sí, en ese mismo capítulo aparece. Jesús lo llamó por el verdadero nombre. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿A quién? A Simón, a Pedro. ¡Ah! ¿A Simón? No, luego Simón y Pedro. Simón no es el primer, no, él no es el primer nada. Él es uno de los 12, sí. Es muy importante porque fue un apóstol. Pero lamentablemente las personas que no conocen el corazón de Dios dicen que Él es alguien especial, no sé, le hacen estatuas a Pedro y se arrodillan delante de estatuas supuestamente de Pedro. Pero no, están haciendo lo mismo que hizo Pedro. El corazón de Pedro se enalteció. Como el corazón de Pedro se enalteció, ¿qué le tuvo que decir en ese mismo capítulo 16? En ese mismo capítulo que Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, refiriéndose a quién, a Cristo. Lo dice en los Salmos, ¿acaso hay otra roca fuera de Dios? No hay otra roca. Entonces, ¿sobre qué roca iba a edificar la iglesia? Sobre Cristo. En ese momento, ¿cómo conocían a nuestro Señor? Jesús. Le decían Jesús, Jesús. Rabí le decían. Pero todos los judíos estaban esperando el Mesías. El Mesías es en hebreo. En griego es Cristo. Es lo mismo. El Mesías o el Cristo es el mismo. En el Antiguo Testamento ellos que estaban esperando al Mesías, el Cristo. Pues Jesús les dice, sobre esa roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca? Sobre Cristo. La iglesia de Cristo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo iba a ser edificada sobre Cristo. Fue edificada. Porque Jesús dijo, edificaré mi iglesia. La iglesia de Jesús la edificó sobre un ser que conoció corrupción. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo no conoció corrupción. Pero Pedro sí conoció corrupción. O sea, Pedro, no sé si sepan qué es eso de conocer corrupción. Imagino que muchas personas no lo saben, pero ya de una sola estarán pensando, no puede ser, no puede ser. Eso rebate todo lo que me habían enseñado. Eso destruye todo lo que yo pensaba como una verdad. Ay, qué pena. Hoy creo que se nos fue la mano. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por todo el tiempo que hemos podido compartir con los hermanos. Gracias por esto que has hablado al corazón de todos nosotros, porque aprendemos todos los días, aprendemos de ti, de tu corazón, no cosas humanas, no interpretaciones humanas, no con algún deseo o con alguna intención, única y exclusivamente con el deseo de ser salvos, de conocer más de ti. Dice la palabra, esta es la sabiduría, este es el principio de la inteligencia, que te conozcan a ti. Padre, permite, Señor, que así como tú nos has permitido tener la Biblia, la palabra, para que nosotros podamos conocer tu corazón, y no es coincidencia, muchas personas piensan y dicen cosas según su punto de vista, su opinión, que no es el punto de vista de las personas, pero sabemos que lo que ha llegado a nosotros, la Biblia, ha sido porque tú lo has permitido para que te conozcamos a ti. Porque lo que tú quieres es tener comunión con nosotros. Tú quieres, Emmanuel, que sea una realidad en la vida de nosotros, es decir, Dios con nosotros. Tú quieres que nosotros volvamos a unirnos contigo, pero lo que tú buscas es adoradores en espíritu y en verdad, no personas que tienen algún interés por defender alguna doctrina, algunas personas, alguna religión en especial, sino tú quieres personas que realmente estén buscando de ti, de tu corazón, no de una religión. Permite que si hoy se conectaron personas que de pronto esto que se compartió el día de hoy les chocó, les generó un choque en sus corazones, permite que puedan reevaluar lo que han estado viendo como una verdad, como una realidad.
Sé que les puede doler porque el ser humano no quiere dejar lo que por tradición ha hecho, pero ten por favor la misericordia de hacer lo que sea necesario en sus vidas, en sus corazones, para que puedan recibir la salvación. De nada serviría que ellos sigan en una religión que los está llevando por la puerta ancha, para que finalmente cuando mueran no pudieran tener participación contigo, como le dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro, si no le lavo los pies. Padre, haz así con todas las personas que han asistido el día de hoy. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, nos vemos, Dios mediante, mañana a la misma hora. Ya no puedo decir que a las 9, no, mejor a la misma hora, porque ya sabemos que en algunos países es a las 10, a las 11, a las 7, a las 8, así. Creo, si no estoy mal, me parece que en California son como las 6 o las 5 de la tarde todavía. Bueno, entonces nos vemos a la misma hora todos los días durante un lapso de aproximadamente 35 minutos, que supuestamente iban a ser 30, pero han ido aumentando. Nos vemos mañana, chao.